Bueno, a mí me tocó el placer de moderar a un grupo de ponencias que yo dije cuando vi los títulos de sus ponencias, qué difícil va a ser, porque había inteligencia artificial, 6 ponencias y la última era humanizando la justicia. Y qué fácil me la hicieron, porque todos tenían el mismo nivel de compromiso de lograr que los justiciables tuvieran mejor servicio. Entonces, parecía armado. Terminaba una exposición y era casualmente el inicio de la siguiente. Entonces, yo ahora les voy a dar una mínima de cuál fue mi apreciación de cada una, pero les invito a que la lean, porque desde lo tecnológico en el tema de la inteligencia artificial es lo que se viene. Es como resistirnos a la computadora en el año 91. Es lo que se viene. Y todos usamos la inteligencia artificial, aunque no nos demos cuenta. El predictivo del celular ya es inteligencia artificial. Y así en muchas cosas. Y hay un proyecto muy bueno que tiene que ver con ChatGPT-3 o Bard, donde termina la conclusión diciendo que dentro de todo es mejor la primera opción, el ChatGPT-3, que el Bard. ¿Por qué? Porque alucina menos. Menos, alucina. ¿Qué es alucinar? Es que a la consigna que nosotros le vamos a poner, y en esto se llama prompt, la consigna, a veces nos inventa algunos datos que no le proporcionamos. Y Federico Gustavo López, que tiene esta condición de ser abogado y interesarle muchísimo la tecnología, cosa que no nos pasa. ¿Qué tenemos? Informáticos y abogados. Los abogados se quejan del informático, el informático del abogado. Acá es una linda conjunción. Y hay un proyecto de Moreno General Rodríguez, donde ellos están, de hacer una inteligencia artificial que se va a llamar Defensor IA. IA, inteligencia artificial, Defensoría, con la ambiciosa condición de tener una selección de todos los fallos, con una prerrogativa puntual, que es saber en determinados casos y con una biblioteca de prompt, una biblioteca de cómo pedirle a la inteligencia artificial para determinadas cosas. Hacer una selección a partir de los fallos de casación, del tribunal, de la corte, y que haya un proyecto en el chat de una petición concreta. Eso es algo que es una excelente propuesta. Y si la gente nuestra es la que la hace, va a saber la necesidad de la defensa. Genial. Eso sería la primer ponencia. Después, la necesidad de que el SIM y las herramientas de evaluación del trabajo se diseñen atendiendo a las necesidades de la defensa. Mauricio Ferreira y la doctora Sabrina Serafini. Y bueno, todos renegamos cuando estamos enfrente al SIM y decimos, esto no es, esto no nos sirve, nos serviría tal cosa, nos iría con tal otra. Pero hay algo que es importante. Si se presenta, si se pide y si es valioso para la defensa, acá nos puede decir Soledad que es así, se modifica. Pongamos un poco de energía en eso. Y por ahí de esto surgen otras modificaciones. De hecho, han surgido y se han realizado. Ojo, a veces nosotros pedimos algo y después cuando lo tenemos no lo usamos. Es una condición humana bastante importante. El legajo de la defensa, por ejemplo, en penal o con el SIM penal, no está muy divulgado y sería interesante implementarlo y usarlo.
hay unas faltas relacionadas con la carga de los imputados al momento de una notificación, que la notificación ha sido una muy buena condición de cambio, porque antes teníamos que cargar todo y el error era muy importante. Hoy la notificación se hace con la selección y queda sin error de tipeo lo que se ha resuelto. A veces lo que estábamos viendo y lo que me planteaban en esta ponencia es que ni tenemos el bolsón correcto de las posibilidades para sumarle procesalmente a esa resolución, hay que gestionar eso, y tampoco la relación de ubicar a esa resolución con el imputado. A veces falla, pero bueno, se puede plantear. La idea que planteaban ellos es que no se tuviera que ir directamente a la ficha del imputado para acceder al legajo, que fuera algo similar a lo que tiene Fiscalía, que Fiscalía lo tiene sobre el margen izquierdo. Bueno, seguramente de todo esto va a surgir algo para que esas cosas mejoren. Pero la herramienta base es como en el caso de la inteligencia artificial. Si nosotros no nos ponemos y a la persona que tiene la posibilidad de cambiar no le decimos concretamente en qué necesitamos, y no va a aparecer el cambio. Después, otra ponencia que era el uso de telefonía celular por defensorías y detenidos. Bueno, los que estamos en penal, eso todos los días es moneda corriente. Y acá la propuesta que hace la doctora María Guadalupe González Patrucci conclusiona con, si bien hay muchas situaciones desgastantes porque llaman, porque están todo el tiempo reclamando, hay una importancia que es no lo dejemos de tener. ¿En qué sentido? A la persona que está detenida le estamos garantizando la inmediatez con su defensor o con el secretario de ejecución, a la familia también. Y bueno, lo que está planteando concretamente es que haya un responsable de ese chat de WhatsApp. ¿Por qué? Porque gestionar y responder cada uno de los pedidos de los detenidos es un tiempo importantísimo y es una responsabilidad muy grande. Entonces, de tener un responsable. La pandemia nos ha dejado muchas cosas buenas. Una puede ser esta, pero también es cierto que hay que replantearse la función de la mesa de entradas. Porque en la mesa de entradas hay muchas cosas que se hacen que no quedan para la estadística y que tiene que ver con administración de este tipo de redes. Cada vez que nosotros le contestamos, hay algo que ella planteaba que es un beneficio para nosotros. No hay malas interpretaciones. Quedó escrito, te mandé el PDF de tu sentencia y te expliqué lo que era. Por teléfono, ¿cuántas veces le explicamos y no entendieron nada? Y peor, entendieron lo que ellos quisieron. Entonces, para la defensa, en ese sentido, es una herramienta poderosa. No la abandonemos. Esto es lo que planteaba. Y otra cosa que también nos planteaba Guadalupe es que después de pandemia la procuración en las unidades penitenciarias han bajado mucho el nivel de contención. Como están los teléfonos y se manejan con los defensores, hasta cuesta que te hagan un acta para poder presentar un desistimiento. Y esto quedó ahí, que se subsanaba con el tema del uso de los teléfonos celulares. Pero también habría que ver ahí cómo podemos estimular a estos procuradores que eran nuestro brazo derecho y que después del ASPO han bajado los niveles de disposición, podríamos decir, ¿no? Los niveles de disposición. Bueno, otra estaba pensando en herramientas para hacer un trabajo más eficiente. Es el planteo concretamente que se hace es tener una mesa de entradas con personal suficiente capacitado. Hay una reflexión que yo tengo ya 35 años acá en el Poder Judicial y es, el que entra va a mesa de entradas. Ojo, ojo con esto.
porque la mesa de entradas es ni más ni menos que la primer cara de las personas que están con nosotros. Entonces, esa capacitación tiene que estar dada y dada para un mejor servicio, para que la persona, cuando llega con esa carga emocional terrible, la primer cara que ve tenga la empatía suficiente y los conocimientos para derivar y que no terminen boyando por todo el departamento judicial, porque cuando los agarrás que vienen boyando, vienen con mal humor, no entienden lo que vos le decís y a las 2:05 de la tarde que ya no tenés ganas de explicar todo lo que le tenés que explicar o no tenés el tiempo. Entonces, esta administración del recurso de la mesa de entradas me parece excelente. Lo presentó la auxiliar letrada de la Unidad de Defensa número 6 de Mar del Plata y me pareció de un alto compromiso. Después tuvimos a la licenciada Pilar Sánchez, que es perito de la Defensa General de San Martín. Y es otro tema, a mí me quedó la sensación de que había que hacer un dispositivo de capacitación para los peritos. Y teniendo peritos de la calidad de Pilar Sánchez, los tenemos que aprovechar todos. ¿Por qué? Porque está claro que el servicio que nos presta la defensa, con la evidencia de poner en palabras en una pericia para hacerle ver al juez lo que nosotros tenemos de las personas vulnerables, ya ha cambiado totalmente el criterio. Ya no podemos hablar de pobreza, ahora hablamos de oportunidades. ¿Qué oportunidades tuvo esa persona de hacer las cosas distintas? ¿Qué oportunidades tuvo que lo llevaron a distintas situaciones de vida que si nosotros la hubiéramos tenido, hubiéramos hecho quizás lo mismo? Y esa visualización del trabajo de la pericia es importante desde todo punto de vista. Ella dice, la pobreza es entendida como una privación multidimensional que tiene efectos amplios en distintas áreas de la vida. Por esta razón, cuando dos o más capacidades centrales están disminuidas, surgen situaciones muy complejas en la vida de las personas. Y la defensa esto lo sabe el derecho penal y lo sabe la defensa civil. Yo propondría que la gente de pericia, es decir, todos los peritos que tenemos en la defensa, que son excelentes, pudieran hacer una capacitación para los defensores, secretarios, que somos abogados, para saber qué le tenemos que pedir. Y que cuando ellos hacen una pericia sepamos lo que nos están diciendo. Porque es eso lo que va a visualizar el que tiene que decidir. Eso me quedó con Pilar Sánchez. Y terminando con la última ponencia, que era Humanización de la Justicia, de Ailén Sofía Romero y Sandra Lidia Larrumbide, arranca con una frase, y la voy a decir, que uno de esos personas que concurre a la defensa se lo dice a una licenciada en psicología cuando la termina de atender. Y lo que le estaba diciendo no era algo favorable, pero se tomó todo su tiempo para explicárselo. Y le dice, que Dios te conserve tu humanidad. ¡Ah! Que Dios te conserve tu humanidad. Estamos hablando de una inteligencia artificial que parece que podríamos tener un juez robot, y después estamos hablando de conservar la humanidad, de que cuando viene esa persona se la atienda en un ámbito privado, se la escuche, tengamos la posibilidad de manejar la emoción, y en esto las neurociencias es muy importante, tendríamos que capacitarnos en neurociencia, quienes estamos todo el tiempo con las emociones gestionadas a partir de las resoluciones que muchas veces son adversas, que sabemos que lo van a hacer y que la persona va a tener que transitar eso. Va a tener que transitar no solamente que hicimos el mayor esfuerzo, sino que no le va a ser favorable. Bueno, ese planteo que tenemos es mantener desde la cercanía, tener un contacto visual, una postura, gestos, conocer a la persona. Y algo que cierra para mí es que la escucha plantea no sea para responder, sino para entender a esa persona que viene.
Gente, todos hemos pensado en mejorar para los nuestros, que pobrecitos tienen una calidad de vida vulnerable. Entonces, trabajar con un material humano a la defensa le es mucho más fácil cuando hay empatía y se detienen 5 minutos a escuchar al otro, porque ese otro se siente comprendido. Muchas gracias. Gracias a todos, sé que es un esfuerzo grande el que hicimos hoy por estar acá. Espero que lo que les vamos a contar les llegue, aunque sea un poquito, ya no es suficiente. Bueno, primero agradecer, obviamente yo como integrante de la comisión tengo que agradecer al equipo porque sé el trabajo, el esfuerzo que esto se hace todo a pulmón, así que lo de Gerardo y su equipo, la verdad que es destacable para este año. Por otro lado también a todos los ponentes y en especial a los de mi panel, que ha sido un grupo hermoso con el que hemos trabajado algunos desde el año pasado seguimos trabajando y otros que se sumaron, pero agradecer porque el año pasado se presentaron 5 ponencias en el panel de salud mental y este año fueron 11, lo que indica que hay un compromiso de la defensa pública con la temática de salud mental y nada, bueno, al menos a mí me llena de orgullo de que la defensa esté como un tema importante en salud mental. Así que no voy a leer ponencia por ponencia, pero sí voy a ir contando algo que logramos entre todos. Fue coordinado, hablamos de las conclusiones, así que espero que puedan compartir con nosotros los logros también. Hubo muchos logros que los vamos a mencionar, así que el encuentro más allá de esto también genera mucho espacio y mucho trabajo. Se hizo mucho trabajo desde el año pasado a este y lo vamos a hacer notar, por eso la importancia de este encuentro. Bueno, y otra cosa importante que quiero remarcar, en el panel se presentaron profesionales de la salud, que desde el año pasado a este, desde el año pasado a este, los profesionales de la salud, las ponencias del año pasado no tuvimos profesionales de la salud, digamos, que hayan presentado ponencias propias. Este año tuvimos profesionales de salud que lo hicieron, y no solo que lo hicieron, sino que desde el año pasado se empezaron a contactar y a trabajar en equipo, interdepartamentalmente, como para trabajar juntos, para compartirse experiencias. Y hoy hay un grupo creado para trabajar juntos, por lo cual para mí es un logro también increíble. Bueno, como les voy a hablar de medidas de seguridad, cuestiones civiles y todo lo que tenga que ver en materia de salud mental, primero les voy a decir que en las conclusiones y lo que nos pareció más relevante es que, bueno, obviamente no estamos de acuerdo en la aplicación de medidas de seguridad como salida en el ámbito penal para las cuestiones de salud mental. Pero más allá de esto, este año pudimos ver que eso ya lo habíamos establecido el año pasado, pero también pudimos ver el desconocimiento de los operadores judiciales, y hablo de todos nosotros, acerca de la materia. ¿Por qué? Porque hablamos, conocemos las convenciones, las aplicamos, escribimos, pero ¿qué hacemos también desde lo interno o qué hacemos como operadores judiciales en nuestros propios ámbitos de trabajo respecto a las personas con discapacidad? Y otra cosa es la falta de perspectiva de salud mental durante el proceso penal. En el ámbito civil sí hay un camino recorrido, sí hay un trabajo, pero en el ámbito penal y durante el proceso no hay perspectiva de salud mental en al menos en todos los departamentos judiciales que pudimos hablar, no lo hay. Y acá también una crítica, creo que la defensa pública es de todo digamos, el sistema, somos los que más estamos con el nuevo paradigma social de discapacidad. Pero lo cierto es que los jueces están muy lejos de hacerlo. Cuando se hacen algún tipo de estos planteos, la verdad que no conseguimos respuesta, tratan de esquivarlos. Es una materia que, no sé si por miedo, por desconocimiento, pero la verdad es que nadie quiere resolver ni un pase a familia, ni un cese de ninguna medida de seguridad. Si lo pueden obviar, es mejor, y parecería que las personas que tienen padecimientos mentales están en peores condiciones que las que no. Y eso es grave. Entendemos que tenemos que trabajar como Ministerio Público de la Defensa con esta visión en empezar a trabajar desde, esto lo dijimos el año pasado, desde el comienzo, desde el inicio del caso. No podemos ir a litigar la medida de seguridad. Para llegar a litigar la medida de seguridad tenemos que haber hecho un montón de cosas durante el proceso. Porque si no, cuando llegamos a la audiencia oral de la etapa de juicio, y poco tenemos que hacer. Más que decir que tiene riesgo, que la proporcionalidad por un homicidio y aplicar una pena de 50 años. La verdad que no es la salida.
Pero para eso tenemos que hacer nosotros, ¿no? Acá no vamos a echarle la culpa a los jueces. Acá es qué hacemos nosotros cuando vamos a litigar en esa audiencia. Hay un dato curioso que, bueno, quiero nombrarlos. Mientras tanto, Laura Pernice, Jessica Martínez, Abril Villarreal y Luciano Angeli, peritos de la Defensoría de Necochea, que han hecho un trabajo, la verdad, una ponencia maravillosa, súper creativa, pero que mencionó algo que me hizo mucho ruido, que tenía que ver con que hay un informe internacional que dice que en las primeras etapas del proceso penal, el 58% de las personas con discapacidad no son detectadas, contando incluso con indicadores robustos de indicadores de discapacidad. Entonces, yo lo que creo que primero tenemos que capacitarnos en cómo identificar un caso de salud mental. Nos ha pasado mucho, y esto es porque no estamos preparados, que tenemos un defensor que toma la previa, pasa prisión preventiva, elevación a juicio, y cuando llega al juicio hacen una pericia porque cuando le van a explicar el abreviado no entendió nada y se dan cuenta que tenía una esquizofrenia paranoide. Entonces digo, me parece muy importante que empecemos nosotros a capacitarnos de cómo identificar esos casos. Luciano, con Jessica, Abril y Laura, planteaban un tema de tener distintos, como una guía de preguntas, como para hacer, para poder identificar como hasta escolarización, digamos, si nosotros nos tomamos un poco más de tiempo en la audiencia 308 y preguntamos determinadas cosas, nosotros vamos a poder identificar esos casos. Bueno, creemos y vamos a trabajar en un protocolo para distribuir en toda la provincia acerca de cuáles son esas preguntas que deberíamos hacer en el momento de la primera entrevista con la persona para poder identificarlo. Y en esto también es muy importante llevar a cabo un trabajo multidisciplinario. Digo, podés ser el mejor abogado penalista, el que conozca todas las convenciones, pero si vos no trabajás con el equipo interdisciplinario, y no es mandarle un oficio pidiéndole una pericia, si no trabajás con el equipo interdisciplinario, y la verdad que tu defensa no va a ser eficaz, claramente. Tu estrategia no va a ser buena. Así que me parece que ante la falta de detección del caso es importante destacar algo que nos trajo Carolina, de General Rodríguez, sí, ¿no? De General Rodríguez, Carolina, que está por acá. Que fue muy interesante porque ella nos planteó un caso del Departamento Judicial en donde con una discapacidad física trabajaron muy bien, pero nos trajo una solución amistosa en el caso de Raúl Roberto Cardoso Subía, que se hizo con el Comité sobre Derechos de la Persona con Discapacidad, la República Argentina y la Defensoría General de la Nación, en donde en ese caso la convención, que es del 13 de abril de 2022, en ese caso la convención dijo que todos los operadores judiciales debemos capacitarnos, entre varias reglas, ¿no? Que debemos capacitarnos, cómo debemos actuar, y también hizo un protocolo de actuación para la unidad carcelaria para que el servicio penitenciario también pueda detectar a través de ciertas preguntas si estamos ante la presencia de personas con discapacidad y adecuar las condiciones, hacer los ajustes razonables para que esas personas estén bien dentro de la unidad carcelaria, si se puede decir que pueden estar bien, ¿no? Pero bueno. Me parece muy interesante lo que trajo Carolina, porque lo planteó con un caso de una discapacidad física, donde buscó todas las herramientas, porque todas eran negativas, pero buscó todas las herramientas, incluso acudió a DAJUS, que la ayudaron, que es el Programa Nacional de Asistencia para las Personas con Discapacidad en relación a la administración pública, que la ayudaron a visibilizar por qué, por más asistencias médicas que le hayan brindado en la unidad, no estaban dadas las condiciones para que tenga un encierro digno, y por lo cual no podía estar en condiciones de detención y lograron la libertad. Así que la verdad que excelente ese caso. Pero bueno, me parece que tenemos que empezar a trabajar con debida diligencia en perspectiva de salud mental, pero hablo de verdad, o sea, acá, por eso digo, no es hacer un escrito, es ir al ámbito civil, fijarse si hay expedientes civiles ya iniciados de determinación de capacidad, de internación, trabajar, pedir informes, si estuvo internado en algún hospital, pedir los informes al hospital, hacer una investigación activa de la defensa. La defensa estamos con esto de que tiene que investigar, tiene que tener su propia investigación, y me parece que en estos casos, aparte, tenemos una obligación especial porque estamos ante personas vulnerables. Entonces, acá hay que extremar los recaudos, buscar informes, pedir expedientes civiles, trabajar con los asesores, o sea, hay que hacer un esfuerzo, y desde el primer momento que un proceso sin perspectiva de salud mental nos hace estar en falta a todos, a los jueces y a nosotros también. Entonces, bueno, los chicos, también el equipo técnico de Necochea trajo algo que es para discutir, y lo vamos a seguir en el grupo que tenemos de WhatsApp,
que es esto de que más allá de los operadores establecidos legalmente, que es defensor y asesor, que también empecemos a pensar en un sistema de apoyo para acompañar en el proceso penal al asistido, no sustituyéndolo ni el defensor ni el asesor, sino que dejar que él sea protagonista de su propio proceso cuando lo puede hacer o en la medida que lo puede hacer. En esto de nada sobre nosotros sin nosotros, ¿no? Por otro lado, la importancia de la prevención. En este caso, Vanessa Bengoa, perito de Mar del Plata, nos trajo un trabajo sumamente interesante acerca de la prevención. Me parece que hoy estamos hablando de una justicia mucho más integral de la que en otro momento era. Y ella habla de la prevención como un mecanismo previo para evitar que las personas con discapacidad entren al sistema penal. Y me parece súper importante. Ellos diseñaron un trabajo con adolescentes en donde la familia llega a la defensoría diciendo, bueno, está consumiendo, no lo podemos contener, en donde ahí la defensoría hace una red de apoyo con todos los organismos que existen a nivel local para acompañar a los familiares y para tratar de guiarlos, hasta hablan con las escuelas para que los chicos puedan estar escolarizados, porque muchos se van del colegio y demás. Me pareció súper interesante el trabajo que hacen, porque la prevención en ese lugar hace que no entren dentro del sistema penal. El sistema penal debería, siempre decimos lo mismo, los que están en sistema penal siempre pasaron por sistema de salud o sistema civil, y hay algo que fracasó ahí. Entonces, bueno, eso me pareció muy importante lo planteado. Por otro lado, Eugenia Kuhn nos planteó del Departamento Judicial de Necochea la necesidad de que articulemos el trabajo con los asesores. Ella plantea en las personas que ya tengan una sentencia de determinación de la capacidad, pero no lo plantea desde nosotros no tenemos que los defensores oficiales no tienen que trabajar en este caso. Ella lo que plantea es, nos estamos superponiendo y quizás en esa superposición estamos alargando los plazos y en realidad estamos yendo en contra de los derechos de la persona a la que queremos asistir. Entonces, como tratar de articular trabajo con los asesores. Bueno, ahora hablando y yéndonos a las medidas de seguridad, en esta una ponencia que hice yo respecto a una gravedad que se nos viene dando, venimos trabajando muchísimo y hemos logrado muchísimo en materia de salud mental en el ámbito penal con los fallos Acuña de la Corte Nacional y GJFA, que fue lo que determinó el protocolo de actuación de la Suprema Corte de Justicia. Se había avanzado un montón, hablábamos de la tener que certificar el injusto, la responsabilidad del autor, el principio de proporcionalidad como límite a las medidas de seguridad, teniendo en cuenta la convención, y de golpe nos aparece un fallo reciente, de febrero del 2023, que es el fallo Patricelli y Juan Ignacio sobre recurso extraordinario de la Suprema Corte de Justicia, en donde nos retrotrae a el siglo XIX con una mirada de salud mental y derecho penal que ya creíamos abandonado. En este fallo Patricelli, lo peor es que se reenvía para que se haga una nueva audiencia para ver si se aplicaba o no una medida de seguridad, cuando en realidad se había determinado que era inconstitucional la medida de seguridad, y utilizan los principios y las garantías constitucionales en contra, digamos, del derecho, porque lo reenvía para que lo vuelvan a rever y apliquen una medida de seguridad, porque la lectura era esa del fallo. Y no solo eso, sino que plantea un punto del cual me parece súper riesgoso, hablando de riesgo, que dice de que se acredite el potencial riesgo. Nosotros hablamos de riesgo cierto e inminente. Para aplicar una medida de seguridad tiene que estar demostrado que el día de hoy la persona tiene riesgo cierto e inminente de sí mismo, para ponerse en daño a sí mismo o a otro. Estaban hablando de riesgo potencial. O sea, aun cuando no tenga riesgo, esto es lo que nos lleva a que tengamos audiencias orales cuando vayan a aplicar medidas de seguridad, en donde los jueces puedan aplicar una medida de seguridad sin tener riesgo. Porque un perito puede venir a decir que por la patología que tiene, y digo porque me pasó, estuve en una audiencia que por suerte pedimos siempre Ateneo de Peritos, llevamos a nuestro equipo técnico, aparte del Gabinete Psiquiátrico Forense de la Unidad 34, y las asesorías periciales, y una perito de la asesoría pericial departamental dijo que por la patología que tenía, si bien no era riesgoso en este momento, era potencialmente riesgoso, porque era una persona de 80 y pico de años que no iba a cambiar en su personalidad y su perfil psicológico lo hacía peligroso, por lo cual había que aplicarle una medida de seguridad. O sea, lo dijo un perito. Por suerte estaban los de la Asesoría Pericial de La Plata, los de la Unidad 34, la verdad que al hacerlo en Ateneo se armó como una discusión de peritos que fue muy enriquecedora para nosotros. El tribunal nos dio lugar y no se aplicó ninguna medida de seguridad porque aparte hacía un año que venía libre, estaba libre, con el cuidado habíamos generado durante todo el proceso un sistema de apoyo con las hijas.
un psiquiatra y un psicólogo de cabecera. Digamos, habíamos armado todo para llegar a la audiencia y mostrarle al juez que estaba todo en condiciones para que siga en libertad. Era un delito grave, un homicidio agravado por género, pero la verdad que habíamos hecho todo. Y digo, esto nos puede pasar. Y les digo porque este fallo es reciente y van a encontrar en audiencias de medida de seguridad que los fiscales quizás lo funden en una prognosis de peligrosidad futura. Entonces, esto es grave, me parece como muy grave. Voy a ir más rápido porque si no... En el marco del, por el otro lado, Paola Relli, de la Defensoría General de La Plata, que siempre nos acompaña y en este caso siempre nos hace saber cómo va el seguimiento del habeas corpus que está en el Juzgado de Ejecución Penal 1 de La Plata acerca de los detenidos alojados en la 34. Esto lo digo porque, más allá de todo lo malo, esto es un logro. El año pasado nosotros planteamos acá que había casi 100, alrededor de 100 casos en la unidad 34, de los cuales no había son sobreseídos viejos que ya no tienen que pasar no pasaban por la audiencia y la absolución, sino que eran sobreseídos y aplicaban medidas de seguridad. Había 100 casos en donde solo en 30 casos habían aplicado medidas de seguridad, habían dispuesto plazo del límite de la medida de seguridad cuando ya el protocolo tenía unos años de, o sea, era una cosa rarísima. Lo cual le dijimos a los defensores, les mandamos los listados y a ver si había posibilidades de que revean, se pongan a mirar esos casos y pidan al menos que fijen el plazo máximo de esa medida. Bueno, se hizo. Y casi en 30 y pico de casos más, hoy ya están con fijada la medida con plazo. O sea que se pidió en las audiencias orales para que se fijen los plazos en esas causas. Sí es cierto que encontramos todavía en el listado que Pagó me mandó y está haciendo relevamiento, medidas que fueron dictadas por plazos de 50 años, lo cual es gravísimo. Hay mujeres en la unidad 45 y hay una que tiene 50 años de medida de seguridad. Digo, acá sí les pedimos que piden la revisión de esa medida, atendiendo al riesgo y que traten de que eso, digamos, cese, porque la verdad que 50 años, ya sabemos que la peligrosidad es una evaluación de un momento. O sea, la ley de salud mental habla de cada 3 meses como máximo, por lo cual nadie puede estar 50 años con riesgo. Y si alguien está 50 años con riesgo adentro de una unidad carcelaria, porque la unidad carcelaria está haciendo mal el tratamiento. O sea, así que bueno, eso sí le pedimos que bueno, se pueda rever. Igual Pago después va a mandar otra vez los listados a todos los departamentos judiciales para que puedan ver esos casos y puedan actuar en consecuencia, ¿no?, respecto de eso. Por otro lado, otro logro ha sido que se ha creado una mesa intersectorial en la unidad 34, que ya esto lo dijo Pago el año pasado, que trabajan con los sobreseídos y con los absueltos que se aplican medidas de seguridad con el ministerio, en donde se le hacen el certificado de discapacidad y todo al momento de la salida del vencimiento de la medida de seguridad. La verdad que nosotros lo vemos, yo particularmente hice una objeción respecto de esto, porque a mí me parece que no hay que esperar que se vaya a vencer la medida de seguridad. Vos la persona, no es necesario que esté absuelta. Si vos la persona la tenés con un diagnóstico desde el inicio de la causa, en donde dice, nosotros en general tratamos con la asistente social de trabajar el certificado de discapacidad, obtenerlo en el primer momento del proceso. Cuando llegamos al juicio ya tiene certificado de discapacidad. Si es que lo necesita, ya se inició por el asesor la determinación de capacidad y ya está todo armado. No tengo que esperar a que cese 20 años, que cese la medida para... Entonces me parece, y esto para quizás hacer una presentación en el ministerio, de que esa mesa intersectorial no tiene que esperar a eso, sino que tiene que trabajar en el inicio de los casos, ni bien entra una persona dentro del servicio penitenciario. Otro logro que queremos dejar planteado, el año pasado presentaron una ponencia acerca de fijar cuál sería el plazo máximo de una medida de seguridad en una perpetua, ¿no? Sí, estaba fijado en esto de los 50. Algo que pasó en 2 departamentos judiciales al menos, que uno es el nuestro y otro también es Necochea, por lo que nos contaron, es este tema de bajar por debajo del mínimo, ¿no? De empezar a plantear cuestiones de ya no discutir acerca hasta cuánto se puede extender una medida, sino que si es necesaria, y si es necesaria cuánto tiempo, o sea... es algo maravilloso lo que pasó en Necochea, que digamos, fue muy por debajo del mínimo, y en el caso nuestro se perforó también ampliamente el mínimo. Nosotros teníamos un homicidio también agravado por género, que estaba mal agravado, porque saben que todo es género, o sea, es una mujer y es género, o sea, esto pasa siempre. Pero bueno, más allá de eso, igual el tribunal nos dio lugar, pero se dictaron 4 años de medida de seguridad. O sea, me parece que hoy ya la discusión no es el plazo máximo de la perpetua, no, es que se están dando casos en donde se perfora el mínimo y ampliamente. Cuando se llega a la audiencia,
mostrando todo esto, que está el certificado de discapacidad, que se empezó la determinación de capacidad, que tiene sistema de apoyo, que yo la verdad que tuve mejores resultados en los tribunales que en los garantías. Alguien lo dijo en la mesa de ayer, que digamos, los tribunales es como que se puede, cuando se litiga y vos litigás, podés conseguir estos resultados. Nosotros lo conseguimos, y en 2 casos en distintos tribunales, por lo cual me parece que ahí sería un buen camino para avanzar. Bueno, por último y no menos importante, en la ponencia de Andrea Di Pierro y Nicolás Agüero Nemi, la verdad de Necochea y Quilmes, que también estuvo muy bueno porque al menos a mí me hizo repensar mucho en lo diario, en esto de reconocer nuestras acciones cotidianas, que no somos conscientes en lo interno, ¿no? Hablábamos de si tenemos rampas en las defensorías, si los baños tienen las puertas para que alguien pueda ingresar con una silla de rueda, si o están en el primer piso. O sea, Adriana nos traía un poco eso y Nicolás nos contaba acerca de eso y la necesidad de contar con herramientas también para la atención. Un poco lo que decía Teresa es de usar el lenguaje sencillo, de una escucha activa, atendiendo, preguntando, no superponiéndose, sino que tratar de desarrollar la autonomía y la elección individual de cada una de estas personas. Y digo esta frase que la dijo Nicolás. Nicolás es una persona con una discapacidad física que trabaja en Necochea y dijo una frase que es muy interesante. Las personas, como las aves, son todas diferentes en su vuelo, pero iguales en su derecho a volar. Así que me parece que con eso cierro. Gracias, Nicolás. Y bueno, gracias a todos por escucharme. No, voy a hacer una propuesta sobre este tema. A mí me parece que nosotros, en general, en toda la provincia, tenemos que ir a litigar fuerte la medida de seguridad y la inconstitucionalidad de la medida de seguridad. Porque a veces discutimos cuestiones de la reglamentación, de quién es el juez competente. Por ejemplo, Zárate Campana dicta medida de seguridad por los jueces de garantías. No sé si pasa en otras jurisdicciones, pero y nosotros impugnamos a nivel departamental e impugnamos en casación y no hemos logrado que se fije otro criterio. De hecho, el protocolo de la Corte no dice absolutamente nada de esta cuestión, habla de juez competente. Y la medida de seguridad es absolutamente anticonvencional porque es una privación de libertad fundada en una condición de discapacidad. Y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad lo prohíbe claramente. Entonces, el primer argumento que nosotros tenemos que ir fuerte es ir con esto. La otra cuestión que sí les digo, prestemos atención a esta situación de la discapacidad intelectual leve. Hay un artículo excelente de Ezequiel Mercurio, se los recomiendo, que él cuenta y muestra cómo estas situaciones, que son muchísimos casos, les quiero decir, pensemos que nosotros tenemos, no sé el número, pero más del 90 y pico % de los procesos que se resuelven por trámite abreviado, en donde la persona debe consentir esa situación. Muchas personas no entienden, no saben la consecuencia de lo que firman. Nosotros estamos litigando un caso de estos que nos apareció en la Defensoría con su mamá, con la notificación de la sentencia, venía de defensa particular, con una sentencia de 5 años, nunca entendió lo que firmaba. Son casos difíciles, son casos en donde uno tiene que tener las antenitas puestas, además con una sensibilidad especial. Y les cuento, por si les sirve, que ADAJUS, que es este programa que funciona en el ámbito del Ministerio de Nación, está a disposición de cualquiera de nosotros. Uno los puede contactar. Ellos se llaman facilitadores judiciales, porque la discapacidad es muy diversa y aún en aquellas circunstancias en donde las personas tienen la misma condición, viven la discapacidad de manera distinta. Entonces, el impacto en sus decisiones y en su vida es absolutamente
diferente. Pero bueno, se los comento porque a nosotros nos pasó, pero me parece que nosotros como defensa pública tenemos que ir con este planteo. ¿Hago yo? No, perfecto. No, yo iba a presentar un reclamo primero. No, eso es primero. Un reclamo a los defensores generales, en general. Yo voy a hacer de cuenta que esto es la asamblea, que es suprema, la asamblea, entonces voy a hacer un reclamo, una queja a los defensores generales. Primero por meterme en el Consejo de la Magistratura, que ese trabajo es tremendo. No, sí. Les aviso que no hubo consentimiento informado para nada de ese tema, para nada. Segundo, porque es la segunda oportunidad que me ponen en un panel de violencia de género de la defensa penal de varones. Figurita difícil, segunda vez. Tercero, me toca exponer el sábado después de la fiesta, siempre. Sí, bueno, por eso. Bueno, no, yo me sumo a las felicitaciones a todos, Gerardo, la verdad que hemos tenido una atención increíble. Muy gratificada, la verdad, además de que nosotros le hemos dado continuidad a esto y que lo tomemos también como una práctica de trabajo en donde nosotros creamos conocimiento práctico acá. De acá uno se lleva un montón de cosas. Les cuento algo de Zárate Campana. Cuando se hizo la jornada el año pasado y nosotros nos estábamos volviendo, ocurrió en Campaña el femicidio tremendo, estuvo en todos los medios de comunicación, pero tremendo. Y yo me llevé de las jornadas el vínculo para que nosotros podamos darle en la defensa del imputado el vínculo de muchos profesionales de los equipos, y la gente de Necochea y la gente de La Matanza nos dio una mano en ese caso y lo está haciendo ahora. Así que esto es muy positivo. Creo que la pegamos con la modalidad, con esto de que, bueno, esta cuestión en particular es transversal, ¿no? Bueno, nosotros tuvimos 3 ponencias. Un poco me llamó la atención porque dije, si hay algo difícil y problemático en las defensorías es la defensa del varón, ¿no? Y después me di cuenta con las intervenciones que fui haciendo zapping entre todos los paneles, cómo el tema de la perspectiva de género y la violencia de género atravesó muchísimos de los temas, estos que nos decía Marisa Herrera ayer, de que la cuestión rompe un poco las barreras de los fueros, de las temáticas, ¿sí? Y de hecho vamos a hacer una propuesta al respecto. La primer ponencia estuvo a cargo de María Llavén, que es empleada de la Defensoría de Mercedes, trabaja con Graciela Salduer, de defensora, acá la tenemos, una pollita de Grace. La verdad que yo la felicité porque ella trajo una ponencia referida a los requisitos del delito de femicidio, y me pareció genial que una empleada se ponga a escribir en este tema, ¿no? Tan complejo, porque trajo cuestiones tanto de fondo como de forma en su presentación. Así que un poco haciendo honor a lo que decía Martín Sabelli ayer, de trabajar de manera horizontal y dejar que todos los equipos intervengan en la atención de los casos, me pareció muy bueno.
Bueno, ella aludió a los requisitos típicos del delito de femicidio, de qué conducta el fiscal tiene que demostrar en un proceso, qué es la violencia de género, resaltó el carácter contextual de los hechos. Estamos hablando de un sujeto activo varón, un sujeto pasivo mujer. Resaltó la necesidad de acreditar esta relación asimétrica de poder o de desigualdad basada en la superioridad del varón o la inferioridad de la mujer. Marcó ciertos agravios constitucionales y ciertas tensiones que surgen del tipo penal del artículo 80, inciso 11, vinculadas con el principio de legalidad, en función de la indeterminación de la conducta, o esto de varón o mujer, ¿qué pasa con el género autopercibido? ¿Sí? En estos casos. La tensión con el principio de culpabilidad, porque parece que al hombre no solo se lo castiga por el hecho propio, sino por participar de toda una cultura machista que ya viene, ¿sí? La cuestión de la tensión con el principio de igualdad ante la ley, porque parecería que el valor vida es diferente de si es hombre o si es mujer. Cómo acreditar el hecho interno, ¿sí? Los estados mentales en estos casos. Y bueno, planteó una cuestión de por qué esta situación solo parece que podría ser resuelta a través del derecho penal y no de otras herramientas. Después tuvimos la ponencia de Marcelo Ruiz, defensor oficial de Necochea. Y bueno, Marcelo contó un poco sus frustraciones en lo que es la defensa penal del varón, que les pasa, creo, a todos los defensores y defensoras. Específicamente en relación al tratamiento de la prueba, ¿sí? Si bien uno no se va a oponer al principio de libertad probatoria, ¿sí? Lo que uno ve es que cualquier cosa es prueba, cualquier cosa. También en el ámbito de la valoración, porque todo vale y todo vale mucho. Y contaba un poco cómo las decisiones sobre estas dos cuestiones tienen impacto en otras decisiones que tienen que ver no solo ya con la determinación de la responsabilidad y la certeza para la condena, sino también respecto de denegatorias de sobreseimiento, de cómo evaluar la certeza negativa, la consideración de eximentes, la cuestión de la prescripción de la acción en estos casos. Obviamente las decisiones sobre medida de coerción. Son casos en donde excarcelaciones o salidas alternativas se hace bastante cuesta arriba. Objetó u observó esta consideración de que la suspensión de juicio a prueba es negada a priori, ¿sí? en todos los casos, sin atender a una consideración particular de la situación de la víctima en cada caso concreto. Y finalmente tuvimos las exposiciones de Mariana Aguilar, María Eugenia Orquiguil y Juan Nicolás Gerlos y Ancheta, funcionarios de la Defensoría de Zárate Campana. Ellos contaron casos concretos, los avatares que han tenido que sufrir los defensores en ciertos casos concretos, dos de ellos vinculados con lograr el efecto suspensivo de los recursos. Eran casos en donde la defensa estaba solicitando la suspensión de juicio a prueba. En algunos de ellos la cuestión de género aparece en el proceso cuando la defensa pide la suspensión de juicio a prueba. O sea, en la imputación, en la descripción de los hechos, y por lo tanto tampoco la prueba, esta cuestión venía incluida en el objeto procesal del expediente. Entonces, la defensa no solo estaba pidiendo esta salida alternativa, sino además planteaba fuerte una cuestión de congruencia y de derecho de defensa.
En estos casos, cuando como son casos correccionales y estamos cercanos a la prescripción, lo que ocurre es que viene el proceso suspendido, pero cuando estamos cerquita ya del plazo, empieza la presión tremenda sobre los defensores y sobre el imputado para concretar el juicio. Y no hay ninguna declaración de inconstitucionalidad del artículo 431. O sea, directamente no se cumple, sin dar absolutamente ninguna explicación. En muchos de esos casos, además, tuvimos defensores sancionados o defensores corridos con requerimientos a mí de que yo tenía que dar otro defensor en el caso. Obviamente que no lo hice, pero lo menciono porque sostener estos casos que son hechos correccionales y, bueno, hechos menores, requiere de un despliegue de recursos humanos y de recursos materiales y de muchas veces poner el cuerpo y la responsabilidad en estos casos complicados, ¿sí? Es más, los defensores contaron porque mientras ellos estaban en el tribunal ejerciendo su función, había que escribir y había que hacer otras cosas en paralelo, que si no hubieran tenido apoyos de sus compañeros o de la Defensoría General, no hubiera, o sea, tiran la toalla y el caso queda ahí. Y después tuvimos el otro caso, que hasta ahora lo ganamos, pero está con recurso, que es el de negar la prescripción en los casos de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes. ¿Sí? Hasta ahora, en Zárate Campana, los jueces de garantías la dan, la Cámara revoca, Casación nos hace lugar, y bueno, la Fiscalía está peleándolo arriba. Tenemos fallos de corte provincial, fallos tanto que aluden a casos en donde la denuncia ya de por sí ingresa ya agotado el plazo de prescripción, como casos previos en donde a la Fiscalía se le prescribe. O sea, estas dos situaciones se dan. Hasta ahora ganamos, pero atente ahí, porque hay todo un movimiento judicial para lograr esta situación. Yo lo veo, a nosotros nos han pedido, de hecho, el fallo o el recurso de otros lados, y esto se está empezando un poco a generalizar. A ver, como conclusiones, así termino. Por un lado, creo que nosotros para la próxima jornada, me parece que yo ya no lo pondría como tema aparte, el tema de violencia de género, porque es transversal y la práctica solita está demostrando que esto lo ves en muchas otras cuestiones, y tampoco me gusta, ¿sí? Porque en estas situaciones uno tiene la sensación de que viene la discusión de un montón de principios y de un montón de temáticas en todos los temas, pero cuando hablamos de la defensa penal del varón estamos hablando de otra cosa. No. Por supuesto que tiene alguna especificidad, sí, por la materia, sí, bueno, también pasa en niñez o pasa en discapacidad, pero los principios o las garantías no deben tener ninguna vengo en ese sentido. Lo más importante me parece es que nosotros también tenemos que tener en cuenta en qué momento se instala esta cuestión, porque tengamos en cuenta que en general, sí,
nosotros tenemos hoy un proceso penal en el que irrumpió la víctima. Y irrumpió la víctima, no estoy hablando de los casos de género, estoy hablando en general, de un modo en que permanentemente le viene a disputar al imputado las garantías del proceso y le viene a disputar al imputado ser en exclusividad la parte débil del proceso. Entonces, ese contexto es el que nos toca hoy. Tengamos en cuenta además que vamos a estar en un sistema en donde, o por lo menos, bueno, no es una sensación, es así, en un sistema en el que ofrecer una defensa efectiva y eficaz es muy complicado, porque el sistema no quiere eso. Hay, además, cierta hipocresía, ¿no? Uno ve porque bajo el argumento de la debida diligencia reforzada, que parece que solo se le exigen a la defensa cuando la defensa defiende, ¿sí?, desatienden absolutamente a la víctima. Uno tiene la sensación, además, de que el operador judicial, y hablo concretamente de fiscales y de la jurisdicción, no entienden bien de qué es la perspectiva de género, qué se trata. O sea, estamos hablando de mirar los hechos o probar los hechos o argumentar sin sesgos y sin prejuicios. Eso es la perspectiva de género. Nada tiene que ver con relajar estándares probatorios, nada tiene que ver con eso. No hay ningún tratado ni ninguna recomendación que diga que el Estado debe bajar sus niveles de certeza en estos casos. A pesar de esto, la sensación de los defensores y las defensoras es de cancha inclinada, total. Es tremendo. Es más, cuando además la defensa penal del varón la encarnamos mujeres, Laura Solari, te banco a full, parece que la mujer tiene que explicar cómo defiende esos casos. Esto fue, sí, la doctora Willy no me va a dejar mentir. Sí, te interpelan diciendo, ¿cómo puedes defender estos casos? Operadores judiciales de cierto nivel. Entonces, es una situación muy, muy complicada, pero me parece que nosotros tenemos que hacer lo que hacemos siempre. Nosotros tenemos que seguir haciendo y seguir diciendo lo que hay que decir. Sí, hay que ser muy rigurosos. Nosotros no podemos defender o decir cosas que antes decíamos. Ahora no se puede hacer eso. Ahora, cuando ejerzo la defensa en estos casos, pongámonos la camiseta del feminismo. Sé lo más feminista que pueda ser. Adelantate al argumento, ¿sí?, o a la observación que te puede hacer el fiscal o el juez, porque inmediatamente te dice, no, vos no podés preguntar esto, vos no podés decir esto, vos no podés argumentar esto. No, señor juez, sí puedo, porque discriminar sería esto, estoy diciendo esto. Estoy preguntando acá, no esto. Y seguir diciendo y empujando qué es lo que nosotros sabemos hacer. Esa es nuestra vocación. Para eso estamos acá. Nosotros trabajamos en la incomodidad, decimos lo que nadie quiere decir. Y los fallos buenos, ayer hablábamos con Berthe de que los buenos fallos tienen atrás un montón de fracasos previos. Y lamentablemente hoy es así, pero no siempre será así. Bueno, el camino que recorrimos en Berbisky, que todavía parece un papel, es un poco, ¿no?, una buena foto de lo que hacemos. Y sí les pido a compañeros
a las defensorías generales también, cuando hay este tipo de situaciones, banquen a esos defensores y defensoras, ayúdenlos, háganle soportes porque se paga con el cuerpo, esto es así, sobre todo los que tienen mucha exposición mediática, pero bueno, creo que nosotros debemos asumir y hacer y seguir haciendo lo que sabemos hacer. Gracias. Buenos días, mi nombre es Manuela González, trabajo en el Departamento Judicial de Moreno General Rodríguez. Me tocó moderar el módulo de Mujeres y Diversidad. Bueno, como varios acá, me gustaría primero agradecer al Consejo de Defensores por darme el espacio a mí en lo personal y el espacio a la temática, a los ponentes, que fueron todos maravillosos y logramos como hacer una causa común en lo que queremos transmitir, y a Capacitación, que hace 6 días que está trabajando y dándonos una mano en todo, sobre todo aquellos que somos inseguros con la tecnología. Bueno, me gustaría comenzar con unas conclusiones generales, hablar un poco de las ponencias que hizo cada una de las personas que trabajó con nosotros y terminar con algunos desafíos que van a tener como una línea conductora, tanto las conclusiones generales como los desafíos al final. Como conclusiones generales, bueno, la primera es alegría, porque estos congresos, estas reuniones que estamos teniendo, que se reanudaron ahora, están rindiendo sus frutos. Tal es así que en la moderación de la que me tocó participar la semana pasada y en las conclusiones se habló de la posibilidad y la necesidad de que existieran, si no defensorías especializadas, defensas especializadas en mujeres o el colectivo LGTBI. Una de las ponencias que llegó a mis manos es justamente la creación en un departamento judicial de otra defensoría especializada que empezó, la primera fue Moreno y ahora empezó a trabajar una en Lomas de Zamora. Y el segundo punto que tratamos en las conclusiones finales de la moderación anterior, 2022, era el hecho de intentar que la perspectiva de género atraviese también la teoría del delito y lograr atipicidades, causas de justificación, inculpabilidad en las que las mujeres quedaran totalmente desvinculadas de la comisión del delito y no nos quedáramos únicamente con arrestos domiciliarios o mínimos de pena. 2 de los ponentes hablaron de causas de justificación. Bueno, la ponencia de la especializada también trata de un caso de estado de necesidad disculpante, pero bueno, las otras 2 son exclusivas respecto a esto, de casos de causas de justificación. Y tuvimos la suerte también de que llegara a nuestras manos un caso de ejecución, en caso en el que se tuvo que intentar la aplicación de perspectiva de género a una mujer que ya estaba condenada, lo cual si cuesta con las procesadas, con las declaradas culpables, imagínense. Así que bueno, voy a empezar contando de qué se trató la ponencia de Romina Donato, que es secretaria de Ejecución Penal de la Defensoría General de Lomas de Zamora, y su ponencia trató de Defensoría Penal Especializada en Mujeres y colectivo LGBTI del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Ella nos contó sobre un trabajo de campo que hicieron en el departamento judicial, haciendo mediciones de si era posible o no crear esta defensoría especializada, y en su ponencia destacó bueno, el trabajo en estos últimos 9 meses que estuvieron realizando, que es el tiempo que lleva de trabajo esta defensoría especializada, y destacó la importancia de la interdisciplina, la importancia del litigio temprano, con esto decimos antes del pedido de prisión preventiva, de dejar de lado ya el litigio tradicional de cualquier causa, y es otro paradigma, hay que comenzar a litigar de otra manera,
Y terminó contando sobre un caso que tuvieron en donde lograron una falta de mérito por tratar el caso de una mujer como que habría actuado en un estado de necesidad justificante. Caso en el cual lograron permear la teoría del delito, ¿no? Los precursores de esta defensoría, los que han tenido ganas de crearla y están trabajando en esto, bueno, son el doctor Martín Garay, que es defensor adjunto en Lomas de Zamora, y bueno, conversamos mucho acerca de mi experiencia en la mía y las posibilidades que quizás tenían en Lomas de Zamora. Y bueno, después se creó y está a cargo la defensoría de Paula Gerlain, de la secretaria Guillermina Luque, y colaboró en su creación y ahora está en la parte de ejecución Romina Donato. Bueno, esto fue lo que nos dijo, nos contó en su ponencia Romina. Después, es el único ponente que no está porque el resto está acá en Necochea. Ramiro Herrera, le mandamos un beso, que espero que esté mirando que estamos hablando de él. Él es agente judicial de la unidad de defensa número 5 de Mercedes y trató un caso de estado de necesidad justificante y narcocriminalidad. Bueno, el caso de él es un caso que tiene una resolución final, por suerte favorable, pero es interesante saber cuál era el caso, los hechos del caso y por qué es lo que tuvo que transitar la defensa oficial para lograr una absolución. El caso es RMC, son infracción a la ley de estupefacientes. Es una mujer que transportó 998 gramos de droga en la ciudad de Ledesma, Jujuy. La interceptó la gendarmería y quedó detenida. Inmediatamente el defensor oficial acreditó que se trataba de una mujer que había sufrido violencia de género durante su vida, vulnerabilidad económica y social, que tenía y esto es vital y dirimente para la causa, que su hija tenía una situación de salud importante, que tenía que hacerse una operación porque tenía una malformación congénita, y la mujer alegaba que le habían pagado y había tomado esa decisión de transportar estupefacientes para poder solventar la operación de su hija. Bueno, se fueron a juicio oral con esta causa. En el juicio oral se absolvió a esta mujer, pero luego el fiscal apeló con una mirada tradicional, con el no va más del que nos habló en su momento Lili Cucurulo. Siguieron adelante con la causa y pasó por 2 salas de casación hasta que le tocó fallar sobre este caso a la doctora Ángela Ledesma de forma unipersonal. Absolvió por estado de necesidad a esta mujer, y a mí me parece súper interesante comentar, porque es como que resume todo lo que estamos trabajando en esto, queremos decir. Ángela Ledesma señaló que las mujeres, incluso cuando se encuentren acusadas de delito, son sujetos de protección especial y merecen acceso a la justicia bajo los principios de igualdad y no discriminación. A su vez, citó la recomendación 33 del Comité CEDAW y agregó que una decisión contraria a la que tuvo el caso implicaba caer en una mirada sesgada, carente de toda perspectiva de género y propia de las estructuras androcéntricas que aún persisten en el derecho penal. Bueno, estas miradas son las que hacen falta, la mirada de esta jueza, creo que no lo mencioné, es de la Cámara de Casación Federal de nuestro país, Nacional Federal, y bueno, nada, es algo que es un fallo que valoro un montón. Bueno, esto es lo que nos presentó Ramiro Herrera y absolución para RSM. Bueno, después vino la doctora Liliana Cucurulo, que es defensor oficial en el Departamento Judicial de San Isidro, trabaja en una defensoría descentralizada de Vicente López, y ella nos presentó un caso que lo vivió de forma muy personal, como es ella, fruto de su personalidad. Bueno,
llegó a sus manos una mujer que estaba imputada de tentativa de homicidio de un hombre que la violentaba hacía varios años. Y el caso se presentaba clarísimo, desde un inicio, desde que la policía llegó y se encontró con el escenario criminal. Pero le costó un montón que tanto fiscal como jueces salieran de la mirada tradicional que se le daba a ese caso, y tuvo que hacer un trabajo impresionante para visibilizar un montón de cosas y lograr que a esta mujer la sobreseyeran, lo cual no es poco, es un montón, Lili, y aprovechó su propio caso, que tuvo final feliz, para hacer un recorrido sobre las recomendaciones del Comité de Expertas, de los mecanismos de la Convención de Belém do Pará, que hablan de cómo deberían ser interpretados cuando se trata de mujeres que se han defendido de varones que las han violentado durante años, cómo deben ser interpretados los requisitos de la legítima defensa. Agresión ilegítima, racionalidad de medio empleado y falta de provocación suficiente. Bueno, ella logró un sobreseimiento con la aplicación, con la mención expresa de la aplicación de la perspectiva de género en las resoluciones, que a veces uno lo pide de esa manera y no se resuelve con esa explicitud. Bueno, 4, y terminando, fueron 2 ponentes: Julieta Lazarte, la secretaria general de Bahía Blanca, de la Defensoría General de Bahía Blanca, y Pablo Molina, que es agente judicial con funciones en la Secretaría de Género y Acceso a la Justicia de la Defensoría General del mismo Departamento Judicial. Su ponencia fue sobre el litigio estratégico de la ejecución penal de mujeres privadas de la libertad, enfoque de género y cumplimiento de estándares internacionales de derechos humanos. Bien. Julieta comenzó diciendo que las leyes nacionales y provinciales de ejecución penal no tenían prácticamente parámetros para aplicar perspectiva de género en los casos de mujeres que estaban cumpliendo pena, y que para poder citar normativa recurrían a las reglas de Bangkok prácticamente, y por eso hablaban de los estándares internacionales. Luego habló de la violencia institucional que sufren las mujeres que están cumpliendo pena, y por discriminación, básicamente, discriminación en el tipo de visitas que pueden tener, los requisitos que se les exigen para tenerlas, que no se cumple con las necesidades de higiene que requieren de forma diferente a la de los varones, en fin. Luego, su compañero de ponencia, Pablo Molina, nos habló de un caso en concreto, de una mujer embarazada en contexto de encierro, en el que primeramente le pidieron un arresto domiciliario bajo los parámetros de la ley de fondo y la ley de ejecución penal, y recibieron un no con unos argumentos casi que hablaban de la peligrosidad. O sea, no lo decían. Nosotros sabemos que hay veces que no lo dicen, pero están hablando de la peligrosidad de la persona, lo cual está vedado. Pero bueno, prácticamente era eso. Y ellos tomaron contacto, mayor contacto con su defendida, y bueno, lograron a través de la interdisciplina acreditar un montón de cosas, y decidieron que la vía no era nuevamente solicitar el arresto domiciliario, sino, porque se trataba de un embarazo, ir por la vía sumarísima del habeas corpus. Con todo esto que habían recolectado en un mes, le volvieron a plantear el habeas corpus al mismo juez. Y a su vez le pusieron cara a la vulnerabilidad porque pidieron una audiencia, y la chica fue. El juez la vio y tuvo en cuenta todo el material que se había recogido para visibilizar estos parámetros a ser tenidos para aplicar la perspectiva de género, y fue el mismo juez que había dicho que no, dijo que sí. Lo cual también es valioso, porque los jueces a veces no se tiran para atrás, siguen en la misma y la dejan para la cámara. Así que esto, bueno, también súper valioso.
Sobre el final, voy a hablar de los desafíos que tienen que ver con lo que empezamos a hablar al principio, sobre la necesidad de una defensa especializada para las mujeres o el colectivo. De la reunión que tuvimos previamente con los ponentes, surgió, empezamos a tirar ideas, y de la doctora Romina Donato surgió la idea de hacer un protocolo quizás de actuación, de guía, de orientación entre el vínculo, digamos, o la estrategia de defensa cuando un defensor se encuentra con un caso de una mujer imputada, lo que ya más o menos teníamos hecho con la doctora González, Carolina González, en nuestra defensoría. Así que imagínense que me pareció una idea fantástica, y es probable que la subsecretaría de Género de la Procuración pueda colaborar con esto, de manos de la doctora Mercedes Rubio, y bueno, por ahí se pueda viralizar el protocolo y sirva quizás de orientación a aquel defensor que se encuentra con un caso en el que tiene esa sensación de esta mujer, no puede estar detenida esta mujer, y no sabe cómo hacer para que no lo esté, ¿no? Y bueno, este protocolo puede ayudarlo a hacer algunos pasos. Y para finalizar, quisiera invitarlos a todos a pensar si necesitamos una reforma en el Código Penal de fondo para, básicamente, los requisitos de la legítima defensa en casos de mujeres que se defienden de los hombres que las han violentado. Esto es algo para pensar, es más de laboratorio, más dogmático, pero es un buen ejercicio para nosotros, que estamos acá para eso además. Para finalizar, voy a tomar palabras de la doctora Marisa Herrera para decir que esto no es una moda, que es una necesidad que tiene la sociedad, y que en la manera en que sea abordada vamos a curar muchos males.